Bueno, mis hermanos, entonces seguimos. Ya vimos la muerte, vimos el estado intermedio. Ahora seguimos con el tema de la resurrección y es algo que ya pues lo he dicho entre líneas antes del break. Obviamente todos los seres humanos vamos a resucitar, ¿ok? Pero, sí, pregunta. Ahorita hablábamos de que el Hades no es el infierno, Ujú. ¿cierto? Asimismo, cuando morimos los creyentes, entramos en un lugar que no es la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Ajá. Sino en un lugar de descanso. Un lugar de descanso se conoce como el paraíso o el seno de Abraham o el mismo cielo, pero no es nuestro estado final o nuestro lugar final como tal. Entonces, todos los seres humanos están destinados a una resurrección del cuerpo adecuada para su destino eterno. Entonces ahí vamos viendo cómo se especifica. Vamos a ser más precisos, vamos a ir a Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. ¿Quién lo tiene? Alex, Juan 5, 28 al 29. Léelo, por favor. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Ok, entonces, muy importante que nosotros entendamos. Estábamos hablando ahorita en el estado intermedio de cómo el alma sigue consciente, y ya sea en el lugar de reposo o en el lugar de tormento, pero acá hablar de resurrección es hablar de los cuerpos que están muertos físicamente van a resucitar y obviamente van a unirse con esa alma que se separó de ella cuando murieron físicamente, pero el cuerpo con el cual se va a resucitar va a ser distinto de acuerdo a el destino final de la persona. Quienes resuciten porque son salvos, porque son creyentes, resucitarán en ese cuerpo glorificado, pero los que no van a resucitar, pero con un cuerpo de condenación, ¿ok? Ya la próxima semana, cuando hablemos acerca del juicio del trono blanco y todo esto, entendemos que aunque todos resucitaremos, no todos resucitamos al tiempo. La resurrección de los creyentes pasa en un tiempo anterior a la resurrección de los no creyentes, porque los no creyentes, los que hayan muerto, van a resucitar allá para cuando se dé el juicio del trono blanco, y eso es después de la tribulación. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a hablar entonces de la resurrección del creyente primeramente. Entonces, ahorita ya veíamos el texto de 1 Corintios 15, pero vamos a volver al versículo 35 hasta el 49. Necesito voluntario o voluntaria que me ayude a leer esa porción. 1 Corintios 15, 35 al 49. ¿Quién lo tiene? ¿Ninguno? Alex. El cuerpo resucitado. Pero Sí. alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Hasta el 49. Luego Dios le da el cuerpo nuevo, luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. Ujú. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales.
El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Ok. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Amén. Entonces, tenemos aquí claro cómo, digamos, todo un compendio de cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado, que obviamente se va a dar cuando haya la resurrección del creyente. Ahora, hablamos de resurrección del creyente, pues obviamente en gran manera los creyentes, la gran mayoría puede que estén muertos para cuando se dé el evento, pero sabemos que los que estén vivos simplemente serán transformados, su cuerpo será transformado como tal. Los cuerpos glorificados, entonces aquí vamos a destacar algunas de los aspectos que ya mencionó Alex cuando estuvo leyendo. Los cuerpos glorificados serán imperecederos. Imperecedero. ¿Qué significa imperecedero? Que no perece. Que no perece. Exacto. No habrá naturaleza pecaminosa en ellos, decía el versículo 43. Actualmente sí la tenemos. Actualmente lidiamos con la naturaleza pecaminosa, pero el cuerpo glorificado no tendrá eso. Ya no estaremos luchando con el pecado y eso será magnífico. Ya no tendremos que estar luchando con el deseo de la carne de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Serán cuerpos espirituales, lo leía Alex ahora. Lo que no significa, oiga esto, cuando habla de cuerpos espirituales no está diciendo que son inmateriales, es decir, no son cuerpos fantasmagóricos. Vamos a estar volando, ¿verdad? Y atravesando paredes, eso no lo dice, pero cuando está hablando de cuerpos espirituales, más bien son cuerpos cuya fuente es Dios mismo. Por eso hace la comparación entre el cuerpo de Adán, cuerpo de Cristo, pero no está diciendo que ahora nosotros vamos a volar por los aires, sino más bien que es un cuerpo que incluso por el hecho de que ya el pecado no mora en él, es un cuerpo que realmente está totalmente entregado a glorificar al Señor. ¿Ok? Vamos a leer Filipenses 3:21. Filipenses 3:21, por acá. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, Ok. igual al de él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Ok, ahí tenemos complemento de lo que ya estábamos diciendo. La resurrección en el creyente implica que el cuerpo vuelve a la vida y se reúne con el alma. Ok, el alma del cual habíamos hablado estaba en ese estado intermedio, consciente de todo, ¿verdad? Entonces en la resurrección va a volver a unirse. ¿Se separó cuándo? Cuando hubo muerte física, pero ahora volverá, pero no volverá al mismo cuerpo que tenía antes, porque el cuerpo que tenía cuando murió, físicamente hablando, era un cuerpo que estaba permeado por la naturaleza pecaminosa. Ahora será un cuerpo totalmente distinto, un cuerpo glorificado. Leamos Primera de Tesalonicenses 4, 14 y versículo 16. ¿Quién lo tiene? 4, 14 y 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, perfecto. Ahora, ya vimos la resurrección en el creyente, ahora veamos el caso del incrédulo. ¿Cómo será la resurrección del incrédulo? Número 1, van a experimentar una resurrección corporal tangible, es decir, van a tener un cuerpo, van a tener un cuerpo. Vamos a leer Daniel 12:2. Ya, creo que Juan fue el que tú leíste ahora. ¿Alguien leyó Juan 5 antes? Juan 5, 28, 29. Pero leamos Daniel 12:2 primero. ¿Quién lo tiene? ¿Allá? Ok. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Ok. Leamos nuevamente Juan 5, 28 al 29. No sé si ya lo habíamos leído, no me acuerdo ahora. Juan 5, 28, 29. ¿Quién lo tiene? Acá. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Ok. Mire que todos van a escuchar la voz de Dios, todos los muertos, todos. Pero algunos van a despertar para resucitar a vida eterna y otros para condenación eterna. Este cuerpo de resurrección, estoy hablando del cuerpo del incrédulo que resucitará, es adecuado para experimentar el lago de fuego. Vamos a leer Isaías capítulo 66, versículos 22 al 24. Tan ¿Quién? cierto como que mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Toda la humanidad vendrá a adorarme, semana tras semana y mes tras mes, y cuando salgan verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. Ok, entonces viene hablando de primero los creyentes y al final entonces está concentrando su atención en los que resucitarán con cuerpos de condenación y miren toda la descripción que hace acerca de lo que ellos van a experimentar. Apocalipsis 20:15, ¿quién lo tiene? Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego, ¿ok? Y va a ser lanzado al lago de fuego con un cuerpo que está diseñado para experimentar todo el dolor, todo el tormento del lago de fuego. Entonces, si vemos un poquito, ahora que está viendo a Marlon, si vemos un poquito cómo la misma Biblia va mostrándonos que esto de aniquilación realmente no tiene sentido alguno cuando claramente la Biblia está apuntando a una condenación eterna, a un castigo eterno, a un dolor eterno. Si solamente fuera desaparecer y ya, no tendría mucho sentido entonces guardarse para, ok, si me guardo me voy con Cristo y voy a estar eternamente, pero si no lo hago, tampoco es que vaya a sufrir, ok. Si fuera aniquilación, bueno, qué chévere, o sea, tampoco voy a sufrir. O sea, me estoy perdiendo es de acá de algo más chévere, pero si no voy a eso que es tan chévere, pues desaparezco y ya. Si fuera así, hermanos, entonces no tiene mucho sentido guardarse para el Señor. Apague y vámonos, exacto, si eso fuera verdad. Un tormento eterno, consciente, en donde no habrá descanso para quienes moran allí. No habrá descanso. Los que estén con Cristo descansarán eternamente, se gozarán eternamente, pero los que no van a estar sufriendo eternamente. Ya están sufriendo, porque vimos lo del estado intermedio, pero no se compara a lo que van a experimentar más adelante. Así como el descanso que pueden estar experimentando las personas que están ahora mismo en el estado intermedio, están descansando, lo que vendrá para ellos va a ser mucho mejor que esto que ya están gozando. Lo mismo pasa acá.
allá hay gente que está sufriendo, no en el infierno, porque el infierno no se ha estrenado en ese sentido, pues ya están sufriendo, pero lo que van a sufrir cuando ya se ejecute el juicio en el trono blanco va a ser muchísimo peor, muchísimo peor. ¿Tiene sentido entonces? Porque ahorita creo que Kelly era la que leía el texto de Romanos, de no despreciar la bondad, la benignidad de Dios que busca guiarnos al arrepentimiento. O sea, pensamos que el Señor toda la vida y toda la eternidad va a tener abierta la puerta de la misericordia por siempre y para siempre, y no es así. El arca de Noé es un símbolo de esto. El arca no estuvo abierta siempre, estuvo abierta por un tiempo hasta que el mismo Dios cerró la tapa del arca. Y ya, y después de que la cerró no hubo vuelta atrás. Lo mismo va a pasar con este último tiempo. Todavía hay oportunidad para que aquel que quiera, aquel que acepte el mensaje del Evangelio, pues sea salvo, pero no va a ser así para siempre. Amén. Ahora, hablemos del infierno. Vamos a hablar ya, aquí estamos ya llegando al punto final de la clase de hoy, vamos a hablar del estado final, ¿verdad? Por un lado el infierno, por otro lado el cielo. Ahora, el infierno, ya sabemos que es un lugar, ¿verdad? Pero es un lugar de verdad, ¿verdad? Algunos piensan que esto es una metáfora, que esto es una ilustración, pero realmente es un lugar que existe. Todavía no se ha estrenado ciertamente, pero es un lugar real de ardiente tormento para los incrédulos que durará ¿cuánto? Para siempre. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 43. Acá creo que levantaron la mano primero. Ok. Marcos 9, 43. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. ¿El fuego qué? Inextinguible. Inextinguible. ¿Ok? Nunca se va a extinguir. Siempre va a estar ahí. ¿Ok? Ahora, consecuencias negativas eternas del infierno. ¿Ok? Hago énfasis en esa palabra. Eternas. ¿Ok? 1. Los incrédulos son castigados y reciben la justa retribución por sus acciones. Lo hemos dicho, yo creo que lo he dicho varias veces en algunas clases. En el infierno no va a haber algún inocente. Importante eso. Si hay solamente, si por lo menos hay un solo personaje inocente en el infierno, eso hace que Dios sea injusto. ¿Ok? Quien termina en el infierno es porque es culpable. ¿Ok? Entonces van a recibir una justa retribución por sus acciones. O sea, lo que van a experimentar es lo que merecen. ¿Ok? Vamos a ir, bueno, esta es la parábola, ¿cierto? El rico y Lázaro, Lucas 12. Lucas 12, 47 al 48. No. Lee por favor el texto. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero Ujú. no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Ok, es un texto que nos habla de la justa retribución. Entonces, por tus acciones vas a recibir una consecuencia que está acorde a lo que hiciste. Dios no va a manifestar juicio sobre alguien que no es merecedor de eso. ¿Ok? Entonces, el infierno no va a estar, no va a haber gente inocente. Quienes mueren en incredulidad, entonces han desaprovechado las oportunidades de vivir una vida que importaba para Dios. Vuelvo al texto que decía ahorita Kelly, Romanos. ¿Okay? La bondad, la benignidad de Dios para muchos van a ser oportunidades que no aprovecharán, porque Dios está aquí, Dios está todavía diciendo, hay oportunidad para salvarse, arrepiéntanse de sus pecados, pero muchos desecharán, seguirán desechando esas oportunidades.
son sus enemigos y la pérdida y perdición son su destino. Mateo 7:19. ¿Quién lo tiene? Dice, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Ok, eso es lo que va a hacer el Señor. Va a arrojarlos al fuego, y un fuego inextinguible, como decía ya. Entonces, si se dan cuenta del tema de leerlo a la luz de toda la escritura, si yo sacara esto fuera de contexto para querer justificar lo que decíamos ahorita de la aniquilación, pero es un fuego, o sea, después de que se chamusca ya desaparece, pero es que ya dice inextinguible. Entonces se está complementando, ¿ok? El incrédulo es expulsado de las bendiciones del reino de Dios y se le niega el acceso al nuevo cielo y a la nueva tierra. O sea, lo que decía ahorita en la introducción es separado de la presencia de Dios que bendice, ¿ok? Porque no va a experimentar las bendiciones del reino de Dios y no va a poder experimentar esos nuevos cielos y esa nueva tierra de las que habla el libro de Apocalipsis. Leamos Apocalipsis entonces 22, 14 al 15. ¿Quién lo tiene? Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ok, me llama la atención el lenguaje que usa para describir a aquellos que van a quedar por fuera. Tremendo, ok. Ahora, hablemos un poquito de las distorsiones acerca de la verdad del infierno, ok. Ahí entra entonces mucho lo que decía ahorita Marlon. Pero tenemos una primera distorsión que se conoce como universalismo. ¿Qué es el universalismo? El universalismo va a afirmar que todas las personas serán salvas. Entonces, hay varias manifestaciones de este universalismo. Por un lado, algunos estipulan que la obra expiatoria de Cristo aplica a todo el mundo, crean o no. Y de hecho, uno de los pasajes que cogen para expresar esta verdad distorsionada es el famosísimo Juan 3:16. ¿Ok? De tal manera amó Dios al mundo pero es un texto que utilizan, pero al mismo tiempo un texto que obviamente lo machetean para querer decir lo que quieren decir, pero si tú lees todo el contexto, aún el mismo texto al final se contradice con lo que ellos están afirmando, porque si tú sigues leyendo, claramente afirma que es el que crea y aún el que no crea, hay una situación que le espera al que no crea, ¿ok? Por otro lado, otra postura de este universalismo es que afirman que todos los incrédulos que mueran van a recibir una oportunidad post-mortem, o sea, después de que mueran, van a tener una especie de purgatorio, por decirlo así, donde va a haber como una oportunidad para que puedan creer en Jesús y pues no tengan que llegar a esa situación del infierno. Algunos, por otro lado, aseveran que las personas recibirán castigo en el infierno durante un tiempo para después ser recibidas en el cielo. Entonces, como que paga aquí tu condena en el IMPEC, ¿verdad? En la cárcel, y cuando ya hayas pagado la condena, entonces vas a poder ir al cielo. ¿Ok? Son diferentes clases de esta postura llamada universalismo. La otra que decía Marlon es la de la famosa aniquilación. La aniquilación afirma que los incrédulos al morir dejan de existir. ¿Ok? Entonces afirman que la perdición eterna se refiere a ser retirado de la existencia como castigo perpetuo. O sea, el castigo perpetuo es que dejas de existir perpetuamente. Y viéndolo así desde un punto de vista bastante práctico, diría, ay, qué chévere. O sea, no voy a estar en el cielo, pero tampoco voy a estar sufriendo. Así que, ajá. La muerte significa que para ellos, la muerte significa que la persona ya no existe más. Pero como ya hemos aprendido, la muerte no es la no existencia. La muerte es separación. Entonces, el que experimentará el infierno estará experimentando muerte eterna, y la muerte eterna apunta a no una aniquilación, ya que ahí se contradice,
porque morir no es dejar de existir. La aniquilación dice que dejas de existir, pero la muerte implica es separación. Entonces, están eternamente separados de la presencia de Dios que bendice. ¿Ok? Esa es la muerte eterna. Ellos van a estar recibiendo la ira de Dios permanentemente, por siempre y para siempre. Hay otra posición que habla de castigo espiritual, que esto del infierno no es así, sino que más bien el incrédulo el castigo no es físico en un lugar literal de fuego, sino que es un castigo más bien espiritual. No entiendo esa posición, pero bueno, es la que tienen. Condiciones negativas en esta vida. Algunos dicen, no, el infierno no existe, el infierno es más bien una metáfora, una figura retórica que busca describir las dificultades en esta vida. Es decir, para ellos el infierno es este. ¿Ok? Exacto, y todos estamos viviendo un infierno. ¿Ok? Entonces eso del infierno, de que es un lugar diferente, para ellos no, eso es una metáfora más bien y esa situación que tienes con tu jefe, con el vecino, que te molesta y todo eso, bueno, ese es el infierno para ellos. ¿Ok? Algunas veces parece, pero imagínense, si el infierno fuera eso, qué fácil es lidiar con el infierno, pero realmente no lo es. Y por el otro lado, ya para culminar aquí, entonces vemos el cielo, que es pues el destino eterno del creyente. Este término se usa aproximadamente 600 veces en la Biblia, el término cielo, y se traduce en hebreo como alturas, ¿ok? Allí vamos a ver que hay diferentes clases de cielo, ¿ok? Tenemos por un lado el cielo atmosférico, que es el que se conoce en Génesis como la bóveda celeste, se conoce también como la troposfera, que es la región de la atmósfera que es respirable, ¿verdad? Todo lo que podemos, toda esa sección de la atmósfera en la cual hay el oxígeno y todo lo demás. Ese es el cielo atmosférico. Pasajes como Génesis 7 del 11 al 12 mencionan el cielo, pero desde esta perspectiva, ¿ok? Como el cielo atmosférico. Ahora, también tenemos el cielo planetario. ¿Qué es el cielo planetario? Cielo planetario es donde se ubican el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas. Lo vimos en Génesis 1 cuando se están relatando los días de la creación. Este cielo planetario también cumple funciones puntuales como revelar la gloria de Dios. Salmo 19, 1 al 4, ¿quién lo tiene por allí? Salmo 19, 1 al 4. ¿Qué dice? Por acá. Los cielos proclaman la gloria de Dios Ujú. y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Ok. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche no lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Ok. Sin embargo, Ah, sí. Sí. su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Ok. Entonces, los cielos, aquí habla de cielo planetario puntualmente, no está hablando del tercer cielo, ok, ni el cielo atmosférico, sino de este puntual, donde están los astros y todo lo demás, tiene la función de revelar la gloria de Dios. Entonces, todo dentro del paquete que nos muestra Romanos 1 de cuáles son las evidencias que muestran el poder de Dios, la bondad de Dios, está incluso el tema de ver cómo este cielo, las estrellas y todo lo demás muestran la gloria de Dios. Y también tiene otra función y que apunta a los eventos de los últimos tiempos, y es que este cielo va a desempeñar un papel importante durante esos acontecimientos. Leamos Mateo 24-29 y otra persona me ayuda con Apocalipsis 6-12 al 17. Alex. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Ok, entonces este cielo planetario va a mostrar el juicio de Dios para este último tiempo. Apocalipsis 6.
12 al 17. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Ok. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de la montaña, y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Ok, entonces todos los astros, o sea, de cielo planetario, se va a tornar de esa manera para manifestar la ira de Dios para ese tiempo. Entonces tiene allí dos funciones muy importantes este cielo planetario: revelar la gloria de Dios, pero también se va a convertir en señal de juicio para los últimos tiempos. Y tenemos el famoso tercer cielo, ¿ok? Tercer cielo del que habla Pablo, que tuvo esa experiencia en el tercer cielo, donde vio cosas, escuchó cosas, tuvo toda esa experiencia tremenda, pero no vamos a hablar de Pablo el día de hoy. Pero el tercer cielo básicamente habla de la morada de Dios, los ángeles santos y los santos fallecidos, es decir, los creyentes. Es el lugar desde donde gobierna Dios todo el universo, es decir, es el centro de mando de Dios, por decirlo así, pero no es que Dios esté encapsulado solamente en el tercer cielo, porque eso iría en contravía de lo que la misma palabra nos muestra, de que Dios está, o sea, Él está en todo, en todo el universo, en toda su creación. Él es omnipresente y no está confinado a un solo lugar, pero es que ese es el lugar como desde donde se opera todo. Sí me hago entender, pero no significa que Él está confinado solo a ese lugar. De allí es donde va a descender la nueva Jerusalén, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 21:10. Y también el tercer cielo es donde está el Cristo resucitado, donde mora allí. Lo vemos en Hechos 1:11 y en Hechos 7:56, que es el pasaje donde está muriendo Esteban, apedreado. ¿Se acuerda que él tiene esa visión y es una visión verdadera, o sea, real lo que él está viendo? Cristo está en ese tercer cielo y él está pudiendo ver al Señor habitando en ese lugar. Entonces, ese es el tercer cielo y de allí es donde va a descender esa nueva Jerusalén que se va a establecer aquí en este mundo como tal. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Listo. Y por supuesto va a marcar pues toda la eternidad que va a gozar el creyente con el Señor Jesús como tal. Entonces, hermanos, así llegamos a esta primera parte de escatología. Hoy, como les dije, estamos en escatología personal. Hoy estudiamos todo lo que tiene que ver con qué pasa cuando morimos, qué pasa después de que morimos, qué nos espera. Todo esto es lo que vimos el día de hoy. La próxima semana ya nos vamos a enfocar en escatología cósmica. Vamos a hablar de los grandes eventos que van a darse en los últimos tiempos. Hermanos, no va a ser una clase para despertar polémicas, ni peleas, ni nada de eso. Vamos a incluso a tratar de mostrar quizás diferentes posturas que pueden haber acerca de esto. Vamos a hablar, por ejemplo, cómo hay hermanos en la fe, que son hermanos en la fe, que pueden tener una posición distinta acerca del milenio, acerca de la tribulación. Por ejemplo, tenemos dos grandes referentes aquí en Latinoamérica que son el pastor Sugel Michelén, pastor Miguel Núñez. Ellos tienen posiciones distintas en cuanto a varios de estos temas. Y eso no significa que dejen de ser bíblicos. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase, más que quizás establecer una sola postura, es mostrar diferentes posturas que pueden haber sobre el mismo tema, que ambas posturas pueden ser aceptables,
pero que cada iglesia, como es el caso de nosotros, nos inclinamos por una posición en particular, ¿ok? Pero no queremos decir que el que no la tenga, entonces ya es un hereje, porque acordémonos, estos son temas que son, ay, se me olvidó la palabra, son temas que no son no negociables, como puede ser el tema de la salvación por fe. Si tú me vienes a decir que la salvación no es por obras, es herejía. Pero si hay una posición tuya que dice, mira, yo creo que nosotros como iglesia vamos a experimentar la tribulación versus a otra que dice, no, nosotros vamos a ser raptados antes de la tribulación, la Biblia tiene fundamento bíblico para apoyar ambas posiciones. ¿Ok? Quiero que tengan eso presente para que la próxima semana no se vayan a poner a pelear. ¿Ok? Listo, oramos y terminamos, hermanos.